creador desde Política Obrera, ahora el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, dirigente nacional, miembro del Comité Central. Para nosotros es un enorme honor que venga hasta acá, al conurbano de la provincia de Buenos Aires, a poder llevar adelante este curso a 100 años de la revolución más importante de la historia de la humanidad. Con ustedes, Jorge Altamira. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Bueno, es una satisfacción que hoy tengamos una concurrencia tan numerosa para el tema que se va a exponer, que revela, digamos, la curiosidad intelectual, política, militante que existe al respecto. De todos modos, me siento un poquito picado por la afirmación de que me he venido hasta aquí, luego de haber recorrido la Patagonia y el norte de la Argentina. Mi presencia en Berazategui es mucho más cómoda, porque apenas me llevó una horita venir y otra horita va a ser para volver. Bueno, y saludo también que es una iniciativa de la Unión de Juventudes por... ¿No se escucha? Ah, pero si no se escucha, ¿a qué se debe? Bueno, entonces vamos a hacer este curso, lo vamos a dividir en 3 partes. Y esta primera parte entiendo que es necesario dedicarla al punto de la vigencia de la Revolución Rusa. Ustedes fíjense que acá tenemos un libro con el cual trabajé mucho, hace una década y ahora ha sido reeditado, que se llama La Revolución Rusa en el siglo XXI. Es un título afortunado el que hemos encontrado para ese libro, porque normalmente cuando se utiliza la expresión siglo XXI es para explicar por qué la revolución de 1917 ha perdido actualidad. Entonces se dice, no, estamos en el siglo XXI, aquello ocurrió hace 100 años, la sociedad era otra cosa, y efectivamente eso ocurrió hace 100 años y la sociedad era otra cosa. Pero lejos de negar la vigencia de la Revolución de Octubre, lo que tenemos que discutir es cuál es su vigencia. Y ese es el primer punto que quiero establecer. El concepto más complejo y el más sencillo de todos sobre la vigencia de la Revolución de Octubre es el hecho de que es una revolución proletaria. Y como la clase obrera es una clase universal que no ha resuelto todavía los problemas de su desarrollo material y moral, la vigencia está dada por esa circunstancia. Es decir, los trabajadores explotados, los trabajadores asalariados en el mundo entero, lejos de haber modificado su condición, en muchos aspectos fundamentales la han agravado. Y la Revolución de Octubre se planteó como tarea la emancipación de la clase obrera de la explotación capitalista. Es la primera vez en la historia que una clase explotada decide, por su acción política, desarrollar una salida universal. Esa es la primera vez. Dicho esto, no es la primera vez que los explotados se levantan contra los explotadores, de ninguna manera. Desde que la sociedad está dividida en clases, siempre los explotados se levantaron contra los explotadores, absolutamente siempre. Naturalmente en la sociedad esclavista, e incluso con anterioridad en el Imperio Romano. Esto es muy importante señalarlo, porque detrás del concepto de la vigencia de la Revolución de Octubre hay una categoría mucho más profunda, que es la vigencia de la aspiración humana a su emancipación definitiva.
Si simplemente hubiera sido el proletariado el que hubiera inaugurado este tipo de rebelión, estaríamos ante un fenómeno muy curioso. ¿Por qué por primera vez hay una clase social que se encuentra sometida y que decide emprender una liberación? ¿Por qué no lo intentaron las clases anteriores? Toda la historia se caracteriza por la lucha de clases y el esfuerzo de las clases explotadas por emanciparse. Pero solo bajo el capitalismo se reúnen todas las condiciones que permiten a esa clase explotada realmente emprender con éxito, con posibilidades históricas, esa tarea de emancipación. ¿Qué es lo que demuestra la Revolución de Octubre? La Revolución de Octubre demuestra algo que parece obvio pero que no es. Y es que el proletariado lucha por alcanzar el poder político y a través de alcanzar el poder político desarrollar su liberación social y por lo tanto construir una nueva sociedad. Esto no es obvio, esto es una tesis política. Es la tesis política del marxismo, que como tesis política puede ser profunda, puede estar sólidamente sustentada, pero todavía tiene que comprobar en la práctica histórica que efectivamente tiene vigencia. Hay un concepto fundamental del marxismo, que la prueba de verdad de cualquier formulación, de cualquier concepto, es la práctica. Y el marxismo necesita que sus propias formulaciones sean comprobadas por la práctica. Ya desde Marx y desde Engels se sostenía que el desarrollo de la lucha de clase proletariado conduce al gobierno de los trabajadores y a la dictadura del proletariado. ¿Será verdad? Porque hay que tener un gran cuidado en la lucha política cotidiana de autoconvencerse de los planteamientos y de las postulaciones, por ejemplo, que hacen los militantes, que hace el Partido Obrero, que hace la izquierda revolucionaria. Estamos convencidos de nuestros planteamientos, pero la convicción final tiene que ser sometida a la experiencia de la práctica. Y la Revolución de Octubre constituye la demostración de este fenómeno. Que efectivamente la lucha de clases en la sociedad moderna conduce a la dictadura del proletariado. Y acá reside fundamentalmente esa universalidad. Por ejemplo, en todo el mundo, en la época de la Revolución de Octubre, en todo el mundo, en los países más alejados de Rusia, los trabajadores sintieron que la revolución hablaba de ellos. Y el impacto que tuvo esa revolución en la clase obrera de todo el mundo fue absolutamente fenomenal. Por ejemplo, en Argentina, como consecuencia de la Revolución de Octubre, y ya antes de la Primera Guerra Mundial y los alineamientos políticos de esa guerra mundial, llevaron a la ruptura del Partido Socialista y a la formación del Partido Comunista. La Juventud Socialista rompió con el Partido Socialista, que era un partido reformista, un partido que se adaptaba a las posiciones del liberalismo oligárquico de la época, y constituyó un partido propio. No solo eso, en 1919 hubo una enorme huelga general en Argentina, en enero de 1959, la Semana Trágica, bajo la conducción de obreros anarquistas que tomaron completamente la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido fue el movimiento revolucionario más profundo que hasta hoy haya vivido la República Argentina. La manifestación del impacto internacional de la Revolución Rusa fue rápidamente evidente. Por ejemplo, la clase obrera en todo el mundo venía luchando por la jornada de 8 horas. Y la que más venía luchando era precisamente la clase obrera de Rusia, en donde las 8 horas como jornada laboral figuraba sistemáticamente en sus programas. Pero nadie había alcanzado la jornada de 8 horas. A pesar de que se instituyó el 1 de mayo como jornada universal de huelga y de lucha por la conquista de las 8 horas, nadie había conquistado las 8 horas hasta que estalló la Revolución de Octubre. Y como consecuencia de la Revolución de Octubre, la burguesía mundial empezó a echar lastre
y a establecer la jornada de 8 horas por el temor de que la oposición a conceder esa jornada de 8 horas terminaba provocando revoluciones en todos los países. La Revolución de Octubre tuvo otra característica realmente esencial. Ella se proclama desde el inicio una revolución internacional, no una revolución nacional. A pesar de que tiene lugar en un ámbito nacional, en el sentido de que forma parte de un Estado o de un imperio determinado. Dice, no, lo nuestro es una revolución internacional porque es una revolución obrera. ¿Se entiende esta universalidad de la clase obrera? Todo acto revolucionario del obrero en cualquier lugar es un acto revolucionario que tiene que ver y que interpela a la clase obrera de todo el mundo, porque hace a sus condiciones de existencia y a sus posibilidades históricas de desarrollo. Indudablemente, la Revolución de Octubre tiene características peculiares que hay que señalar. Bueno, la más evidente que ocurre en un país atrasado. Y en esa medida, en la medida que ocurre en un país atrasado, para una cantidad enorme de teóricos de la época, la tarea de la Revolución Rusa debía ser instaurar la República Burguesa, en un Estado donde había un imperio autocrático, no existían las libertades democráticas y había clases terratenientes con un pasado y con características feudales todavía manifiestas que oprimían a la población campesina. Simbólicamente, este carácter burgués de la Revolución Rusa, ¿por qué burgués? Porque tenía un lugar en un país donde no se habían desarrollado de forma plena las condiciones de la sociedad capitalista. Y por lo tanto, históricamente, tenía como misión crear esas condiciones capitalistas para ulteriormente desarrollar las condiciones de una revolución socialista como consecuencia del desarrollo de la burguesía y del desarrollo del proletariado. Entonces, era considerada una revolución burguesa que debía tener parentesco con la Revolución Francesa del año 1789, que derribó la monarquía, que instauró la república y que produjo una revolución agraria absolutamente gigantesca. Prácticamente en una semana barrió el feudalismo del campo francés, en 1789. Y luego quedó eso definitivamente consagrado. Bueno, nosotros tenemos que repetir la Revolución Francesa. O repetir, pero bien, las revoluciones que se produjeron en Europa en 1848. De nuevo en Francia, pero por ejemplo en Alemania, que a diferencia de Francia era un país atrasado. Por ejemplo en Austria, que a diferencia de Francia, o por ejemplo de Inglaterra, era un país no solamente atrasado, sino que era un país monárquico y que era un país que oprimía a las nacionalidades. El imperio austríaco era llamado el imperio austrohúngaro. Entonces es una repetición de la revolución de 1848. Significa que los revolucionarios en Rusia, cuando creían que se debía dar esta repetición, pensaban que la clase obrera no iba a desempeñar un papel activo, de ninguna manera. Porque las revoluciones burguesas de 1789 en Francia y 1848 en Europa se caracterizaron por el papel activo de las clases proletarias en esas revoluciones. En las primeras revoluciones burguesas, la clase activa, la clase que llevó adelante la revolución, no fue la burguesía, en lo mejor del momento de la burguesía, sino que fueron las clases trabajadoras. Por eso, en determinado momento, por el temor de que esas clases trabajadoras pudieran superar a la burguesía, se establecieron represiones gigantescas y en el caso de Francia, distintos sistemas dictatoriales hasta que se establece el imperio de Napoleón Bonaparte.
¿no es cierto? En 1848, las clases sociales más activas fueron las clases trabajadoras. Precisamente por ese motivo, esas revoluciones fracasaron, porque rápidamente la burguesía se acobardó en la lucha contra la monarquía, en la lucha contra los señores feudales, en la lucha por la libertad democrática, se acobardó frente a la activa participación del proletariado. Entonces, teniendo en cuenta estos antecedentes, el gran mérito, por ejemplo, de León Trotsky fue descubrir tempranamente que en el siglo XX, no en el siglo XXI como se dice ahora, sino en el siglo XX como se decía a comienzos del siglo pasado, la revolución en Rusia no podía repetir la revolución francesa ni podía repetir las revoluciones de 1848. Y si nosotros tenemos que hacer lo mismo, todo parece lo mismo. En las movilizaciones populares se canta la Marsellesa, el himno de la Revolución Francesa, pero aunque todo parece lo mismo, en realidad todo es distinto. Y lo que distingue a Rusia, atrasada, tremendamente atrasada, como lo podía hacer Francia en 1789, o los países europeos, claro que en menor medida, en 1848, esta Rusia tan atrasada se caracteriza por tener un desarrollo capitalista que no tenían aquellos países, y por lo tanto un desarrollo de la clase obrera que no tenían aquellos países, injertados en una sociedad todavía de características feudales, y en cierto modo predominantemente feudales, pero injertado en esa sociedad como consecuencia de las inversiones extranjeras, del proceso comercial en Rusia, de la diferenciación. En un par de ciudades había un proletariado que era pequeño numéricamente frente a la población, pero más concentrado, por ejemplo, que en Alemania y en los Estados Unidos. Miren qué curioso, injertado en un mundo atrasado, había empresas tan modernas como en Alemania y en Estados Unidos, pero incluso más concentradas. Lo cual le daba a esa clase obrera un poder de acción en los medios de decisión y en la estructura económica que nunca tuvieron las clases trabajadoras en las revoluciones precedentes. Y es como consecuencia de esto que se va a decir, esta va a ser igual que la Revolución Francesa, parecida a la Revolución de 1848, pero completamente diferente. Porque no solamente las clases explotadas van a desempeñar un papel fundamental, sino que se van a convertir en subdirección. No muy bien. Totalmente cobarde en 1848, aunque intentó disimularlo, va a traicionar la revolución desde el menor intento que se haga de parte de la clase obrera por impulsar esa revolución. Y que si la clase obrera tiene el cuidado de buscar para sí la alianza de los campesinos, va a terminar realizando una revolución mayoritaria. Y todas las revoluciones deben ser mayoritarias. Va a terminar realizando una revolución mayoritaria porque va a estar dirigida por la clase obrera y apoyada e impulsada por el conjunto del campesinado. Es lo que luego se va a convertir, o se va a denominar, la teoría de la revolución permanente. Que lo vamos a dejar acá porque es un tema muy complejo y muy interesante. Es un tema muy manoseado, especialmente en las filas del trotskismo, que defiende la teoría de la revolución permanente, y preferiríamos que no lo defiendan tanto, de tanto que lo manosean, y que tenemos que discutirlo en otro lado. Pero ustedes ven, miren qué análisis histórico interesante. La historia no solo son etapas, sino son combinaciones de etapas. La universalización del proceso social ha alcanzado un punto en que las estructuras sociales, completamente diferentes hasta cierto punto, se interpenetran. Y entonces abre un curso peculiar
no prevista al proceso histórico. ¿Por qué insisto y lo digo de esta manera? Para evitar el mecanicismo y el análisis y en la caracterización de la política corriente. No hay nada predeterminado. El proceso histórico sobre el cual uno trabaja debe ser constantemente reexaminado y descubrir lo que la historia nos revela como peculiaridades. Es decir, la teoría no es algo gris, sino que debe fecundarse en la propia vida. Esta revolución en los conceptos por parte de Trotsky es muy grande. Indudablemente que cuando decimos Trotsky, decimos alguien que desarrolló, en primer lugar, en forma bastante más completa, bien completa, la teoría de la revolución permanente, y alguien que hizo de esta teoría la estrategia política de toda su vida. Porque a los fines de ser claros con ustedes y evitar cualquier tipo de hagiografía, muchos teóricos del marxismo, con anterioridad a Trotsky, esbozaron también aspectos importantes y más completos y más que fundamentales, inclusive muy completos, de la teoría de la revolución permanente. Por ejemplo, hay trabajos del biógrafo de Marx, Franz Mehring, que prevén la revolución permanente en Rusia. Hay un teórico importante del marxismo que finalmente traicionó al marxismo y la revolución, como Kautsky, que antes de 1905 había escrito en este sentido, pero el que hace de esto toda una política, digamos, es León Trotsky, y va a manifestarse el acierto de esta teoría precisamente en el tema de la Revolución Rusa y en el tema de la Revolución de Octubre, que comienza en febrero y culmina precisamente en octubre, que para nosotros es noviembre, según nuestro propio calendario. De todo modo no la vamos a llamar Revolución de Noviembre, va a quedar con el calendario ruso como Revolución de Octubre, digamos en octubre de 1917. La complejidad de este proceso revolucionario es enorme y las enseñanzas que ofrece son muy grandes, porque la Revolución de Octubre tiene un parecido con unas observaciones de Marx acerca de la Grecia antigua, en el sentido de que como civilización la Grecia antigua desarrolló características que fueron insuperables, y solamente 600 años después fueron retomadas en Europa en la época del Renacimiento. Es decir, que ustedes tienen una peculiaridad de que a veces, como experiencia histórica, la historia se adelanta, aunque luego no avance en ese desarrollo, que es el caso de Grecia, que tuvo un desarrollo político absolutamente excepcional, pero que era prematuro históricamente, ¿no es cierto? En ese sentido, la Revolución Rusa es el punto más alto que ha alcanzado el proletariado mundial en su esfuerzo por emanciparse del capitalismo. Y por lo tanto, quienes dicen, mirá, eso ocurrió hace 100 años, uno les puede responder que tiene las características juveniles mayores que cualquier otra experiencia posterior. ¿Por qué? Procuró realizar una labor absolutamente extraordinaria, que es transformar la revolución que comienza en un país en una revolución mundial. Entonces, en primer lugar, la vigencia de la Revolución de Octubre hoy está dada por un hecho universal. La Revolución de Octubre confirmó el pronóstico histórico de que la lucha de clases bajo el capitalismo concluya en la dictadura del proletariado. Es muy importante que una tesis tenga verificación histórica. Se los digo insistentemente para que no se engolosinen con ninguna tesis, sino que procuren verificarla en el desarrollo práctico. Y se lo digo a los que militan todos los días
de que las mejores intenciones y los mejores propósitos que tienen de hacer crecer al Partido Obrero tienen que verificarlo en la práctica y no decir, bueno, yo tuve la intención y como tuve una buena intención tengo razón. Las buenas intenciones, para tener razón, tienen que confirmarse en la práctica. Este es un aspecto esencial. Y se manifestó en un curso posterior de la Revolución de Octubre, en que estallaron revoluciones en todos los países de Europa, en Francia, en Alemania, en Hungría, con una cierta demora en España. Es decir, fue un periodo de revolución mundial, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico. Durante todo un periodo histórico bastante prolongado, la vigencia de la Revolución de Octubre se va a manifestar en una cantidad numerosa de países y de los más diversos. Por ejemplo, una cosa que no se subraya suficientemente es que la Revolución Rusa efectivamente tuvo una influencia enorme en el estallido de varias revoluciones en Alemania. Porque la Revolución Alemana es todo un periodo que comienza en 1918, cuando la clase obrera derroca al Kaiser y constituye consejos obreros en Alemania, pero culmina recién en 1924, cuando es aplastado el último intento revolucionario en octubre de 1923. Son varias revoluciones, digamos, que finalmente son aplastadas. Pero lo impresionante de la Revolución de Octubre es la influencia que tiene en Asia, es decir, en los dos polos de la sociedad. En una nación tan moderna como Alemania en la época, y aún ahora, pero quiero decir, era muy manifiesto el ascenso de Alemania en aquella época, como en China, ¿no es cierto?, como en los países del Medio Oriente. Esto es absolutamente impresionante, porque ustedes ven que tiene una universalidad real, concreta, conmueve a un país que en la época tendría, digamos, 500, 600 millones de habitantes como China, donde, lo digo irónicamente, sobre 600, 599 eran campesinos. Y sin embargo, en las ciudades donde había penetrado el capital extranjero, constituido empresas, fábricas, etc., el proletariado de China va a emprender un proceso revolucionario absolutamente extraordinario, que simplemente va a fracasar por la conducta política de su dirección. Y va a terminar convocando como consecuencia de eso a sucesivas insurrecciones campesinas que van a dominar a China en todos los siguientes años, hasta la victoria de la Revolución China de 1949. Es decir, en los dos polos del mundo, en los países más atrasados, como los países más avanzados, allí donde existe una organización proletaria, se desarrolla vertiginosamente un espíritu revolucionario. En el caso de China es muy interesante señalar que el Partido Comunista de China se funda por inspiración de la Revolución Bolchevique en 1921 y sin embargo en un lapso de pocos años se constituyen sindicatos de masas en China y el Partido Comunista aparece a la cabeza de la Revolución de 1927, 6 años después. Entonces fíjense el vértigo de los acontecimientos que desata la Primera Guerra Mundial y que desata la Revolución Bolchevique. En este punto quiero subrayar una idea que me gustaría que la polemicemos. Inclusive estoy pensando si en la parte del debate desarrollamos una discusión, por supuesto, pero también la vez que viene, en la próxima charla, arrancamos por la discusión de la charla de hoy, en el sentido de que tengan tiempo de reflexionar y entonces
establecer una discusión más franca, porque también acá hay que aplicar el concepto de que tenemos que reconocer a la criatura por los resultados. Eso de que Altamira dio una buena charla es una tesis. Solamente si los que la escucharon pueden debatirla con eficacia y arribar a conclusiones colectivas, se transforma en una verificación. Tiene vigencia, aplicamos el mismo método de la Revolución Rusa, digamos, al funcionamiento de esta charla. En cierta manera, todas las revoluciones que antecedieron a la Revolución de Octubre, y me refiero a revoluciones que antecedieron en siglos, tuvieron un carácter universal. Eso no es una característica exclusivamente de la Revolución de Octubre o de la Revolución Rusa en general. Me quiero detener en la Revolución Francesa. Cualquier chico que estudie en la escuela, creo que hasta en la primaria, pero ya no me acuerdo muy bien lo que se estudiaba en la primaria, pero todavía me acuerdo, sabe que la Revolución Francesa inspiró a Castelli y a Moreno, a Monteagudo. Es decir, que acá las Provincias Unidas del Río de la Plata tuvo su carácter universal, no había que irse a China. Tuvo su impacto. Las ideas del iluminismo, de los enciclopedistas, que fueron fomentando la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo un impacto enorme en Europa, en Rusia, en España, porque fue un factor político que aceleró el desarrollo capitalista y el desarrollo político burgués, produjo levantamientos en Italia, y tuvo un fenómeno muy curioso la Revolución Francesa. En el afán de exportar la democracia capitalista a otros países, y en cierta medida, al querer exportarla, dominar a esos países, miren qué contradicción. Yo que te quiero exportar la libertad a vos, quiero que seas libre, pero como que te trajo la libertad soy yo, acá por ahora mando yo, bajo un reglamento supuestamente democrático, que es lo que de alguna manera quiso hacer Napoleón invadiendo Rusia o invadiendo España. Estas invasiones napoleónicas, con el afán de exportar la revolución burguesa, provocaron reacciones nacionalistas en los países a los que llegó. Y al provocar reacciones nacionalistas, provocó que desde el interior de los países a los que desde el exterior se les trataba de imponer una revolución burguesa, desde el interior empezaban a desarrollarse las tendencias de una revolución burguesa. No sé si me explico. Está claro, yo quiero exportar algo, lo cual pone en evidencia un insuficiente desarrollo de ese objetivo en los países a los que exporto, y provoco con eso la manifestación de tendencias nacionales de esos países, poniendo de manifiesto que políticamente el capitalismo se va a desarrollar en el mundo bajo la forma de estados nacionales y no de un estado mundial, de un imperio napoleónico, de un imperio de este y todo lo, y por lo tanto acelerando el proceso capitalista y de revolución burguesa en naciones a las cuales se le estaba exportando eso. Por ejemplo, cualquiera que lea un poco a Lenin, no digo mucho, va a ver que en la historia del bolchevismo se toma a los decembristas, una corriente de la aristocracia, una corriente liberal de la aristocracia rusa, como la primera manifestación política de intento de una revolución democrática en Rusia. Y los decembristas surgen en Rusia bajo el influjo de la invasión de Rusia por parte de Napoleón. Entonces, como ustedes ven, la Revolución Francesa fue universal. Y como a su vez, muchos revolucionarios franceses se dijeron inspirados por la Revolución Norteamericana de 1776, podemos hasta concluir que la Revolución Norteamericana de 1976, dirigida por propietarios esclavistas como Washington, como Jefferson, posteriormente, también tuvo un carácter universal. ¿Está claro? Afectó al mundo.
y no solo que lo afectó, desarrolló a nivel mundial las tendencias sociales, burguesas, capitalistas, democráticas que estaban en esas revoluciones. ¿Está claro? Entonces no es la revolución rusa la que debuta como fenómeno universal. Pero la universalidad de las revoluciones burguesas es una universalidad abstracta. Porque lo que desarrolla como universal es la explotación de una minoría sobre una mayoría. Es decir que lo propio del capitalismo que se desarrolla universalmente es beneficiar particularmente a un sector contra otro sector. Los obreros no son los beneficiarios de este proceso universal. Si fuera concretamente universal, tendría que valer para todas las poblaciones, ¿no es cierto? Y no simplemente a la burguesía frente a la clase obrera. ¿Se entiende qué quiere decir universal abstracto? Tiene un carácter general, pero en concreto desarrolla un fenómeno particular. La Revolución de Octubre es universalmente concreta. Es real porque es una revolución proletaria y convoca a la humanidad a abolir el capitalismo en beneficio de la totalidad de los seres humanos que hasta ahora viven sujetos a la explotación del hombre por el hombre. En ese sentido, es la real universalidad. Es la ambición histórica del ser humano por iniciar una realización plena. Por eso Marx decía que con el triunfo de la revolución proletaria culmina la prehistoria de la humanidad y empieza la historia. Ese es el sentido. Es decir, a partir de la victoria del socialismo empezaremos en un proceso realmente histórico humano. Estos son los prolegómenos crueles de una revolución universal y en ese sentido tiene su vigencia. Me he extendido mucho en este punto y lo quiero concluir con un tema político directamente vinculado a lo que estamos discutiendo. Porque en definitiva, uno se puede decir, bien, está todo muy claro, esa universalidad está aprobada, se comprueba la tesis del marxismo de que la lucha de clases lleva a la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué alcance práctico tiene? ¿Qué vínculo tiene con los problemas políticos inmediatos? Tiene un vínculo absolutamente inmediato. Porque desde que la Revolución de Octubre empieza a refluir, ¿qué quiere decir que empieza a refluir? Que no triunfa la revolución a nivel internacional, que como consecuencia de su aislamiento no puede realizar los objetivos socialistas en forma real y plena. Que como consecuencia de no poder realizar los objetivos socialistas real y plena se produce en el seno de la revolución una diferenciación social. Por ejemplo, burócratas y trabajadores. Capas acomodadas de trabajadores que aprovechan su vínculo con el Estado para alcanzar inclusive una posición de explotación. Porque la diferencia de ingresos de unos sobre otros es el resultado general de una explotación económica. Es decir, todos estamos en un proceso social, unos reciben más, otros reciben menos, los que reciben más son los que dirigen el Estado. Entonces es una suerte de explotación económica. No es capitalista, pero es una explotación económica. Como consecuencia de todo esto, aparece por primera vez, mejor dicho, por primera vez en las ideas no, esta idea ya había aparecido antes como idea, no me voy a meter en eso, aparece como primera vez en la historia de la revolución el rechazo a la universalidad y a la vigencia de la Revolución de Octubre. Y en 1924, en un folleto que se llama Fundamentos del Leninismo, José Stalin dice que el objetivo de la Unión Soviética es construir el socialismo en un solo país. Todo el mundo celebró. Bueno, no todo el mundo, es una forma de hablar. Celebraron.
que se fuera a construir el socialismo en un solo país. Bueno, por lo menos tenemos un país grande donde va a haber el socialismo. Y esto puede ser un fuerte de inspiración, bla, bla, bla. Pero como estrategia política, es la primera vez que en la revolución proletaria, es decir, en una revolución de alcance universal, se sostiene un interés particular, el interés del socialismo en Rusia. Como diferente estratégicamente, como estrategia, como propósito. Nadie está planteando que todo tiene que ocurrir el mismo día, sino como la estrategia es un propósito, es fijarse un objetivo y método para alcanzar un determinado propósito. Se establece por primera vez, no, la Revolución de Octubre no tiene el carácter universal, sino que tiene un carácter particular, la construcción del socialismo en la Unión Soviética. Y sobre esta base, lo que en aquel momento es el movimiento comunista internacional subordina toda su política internacional a los intereses del grupo dirigente de la Unión Soviética y de la construcción del socialismo en la Unión Soviética. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que si las relaciones diplomáticas del nuevo Estado se veían perjudicadas por la acción revolucionaria de los obreros de otro Estado, Stalin y el gobierno ruso le decían: che, cálmense, no es el momento, las condiciones no están maduras para poder mantener relaciones amigables con otro Estado. Por ejemplo, en 1926, en plena huelga general, la única en la historia de este país, en la huelga general británica de 1926, los sindicatos soviéticos hacen un acuerdo con la burocracia sindical de Gran Bretaña y estrangulan la huelga general. ¿Ven la implicancia que tiene sin que revolución caracterizar la revolución proletaria? ¿Es universal? ¿No es universal? ¿Es internacional? ¿No es internacional? Es más que internacional, porque internacional es un hecho práctico, es internacional. Pero desde el punto de vista histórico, reclama para sí una universalidad, es decir, que no es propia de cada uno, sino que es una realización de todos. La teoría del socialismo en un solo país declara por primera vez que la Revolución de Octubre ha perdido vigencia. ¿Por qué? Porque uno dice: ¿pero cómo ha perdido vigencia si la mantienen en Rusia? Ah, pero ya entonces no es la Revolución de Octubre. Porque la Revolución de Octubre no era para mantenerse en Rusia, sino que la Revolución de Octubre había proclamado ella, objetiva e históricamente, su carácter internacional. Una revolución que no es internacional, ¿no es cierto? Ya no es la Revolución de Octubre. No es que tiene que haber enseguida revolución en todos lados, sino que esa revolución declara que su realización plena tiene lugar con la victoria de la revolución internacional. Y me adelanto en el tiempo para que esto se entienda mejor. Lo que hemos visto es que la realización plena del socialismo en un solo país, que ha sido la restauración del capitalismo en Rusia y Putin. No hay lugar para un desarrollo en un solo país. Está claro este punto. Una cuestión. Esta es la primera manifestación. Luego de varias manifestaciones del mismo carácter, desde antes de la Segunda Guerra Mundial y con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, en el año 1943, cuando la Unión Soviética estaba aliada con los países que enfrentaban al nazismo o a Alemania y Japón en la guerra, Stalin, por decreto, como Macri, con los jueces de la Corte, declara disuelta la Internacional Comunista. Salió en el boletín oficial. No se enteró nadie. Que sí se enteró todo el mundo, pero no se hicieron obras como parte de un acuerdo político internacional con el imperialismo.
Entonces muchos decían, no, pero ¿cómo vos no querés que Rusia esté aliada a Estados Unidos contra Hitler? Sí, claro que quiero, por supuesto. Tanto que ya en la primera que costaba Lenin se negoció por parte de la Cancillería leninista que los países que enfrentaban a Alemania en la Primera Guerra colaboraran en la derrota de Alemania para que estaba invadiendo Rusia. Hubo negociaciones, pero al precio de entregar la Internacional Comunista a la Organización Internacional de la Clase Obrera. No, porque estoy entregando una cuestión estratégica por una cuestión táctica, y toda la habilidad de una táctica es que sirva al objetivo estratégico y no que sea un obstáculo del objetivo estratégico. Entonces esto ya marca la posición que va a tener el estalinismo frente a las revoluciones que se van a producir después de la Segunda Guerra, o en el curso mismo de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo en países como en países como Italia, donde se ocupan fábricas en el territorio ocupado por los alemanes y se desata un proceso de guerrillas y de huelgas fabriles y de ocupaciones de fábricas extremadamente intenso. Algo que se va a acrecentar con la definitiva derrota de Alemania, y el Partido Comunista Italiano va a entregar la causa del proletariado italiano a la burguesía italiana, que había colaborado integralmente con Mussolini y con el fascismo. La segunda manifestación, que en el tiempo tiene distintas expresiones, pero que quiero singularizar en un periodo particular, es lo que después se va a llamar el eurocomunismo, donde los partidos comunistas de Europa, especialmente el italiano y el español, dicen lo siguiente, por primera vez: la Revolución de Octubre no tiene vigencia más. El ciclo de la Revolución de Octubre ha caducado. Entonces, como ustedes ven frente a esta afirmación de que el ciclo de la Revolución de Octubre ha caducado, la tesis de la vigencia de la Revolución de Octubre parece como dos campos políticos, con tesis opuestas. Uno dice, miren muchachos, aquello fue muy lindo mientras duró, con ciertos romances, pero ha concluido. Esta tesis política tenía los visos de un gran realismo, porque la Segunda Guerra Mundial, si bien dio lugar a revoluciones muy importantes, no terminó quebrando el capitalismo, y en cierto momento empezó a recuperarse. Entonces, miren, el ciclo de la Revolución de Octubre ha concluido. Esto a pesar de la victoria de la revolución en China en 1949, ¿no es cierto?, y de otros procesos revolucionarios. Y acá quiero señalar algo interesante. Si esta tesis eurocomunista hubiera sido correcta, de que el ciclo de la Revolución de Octubre concluyó, quiere decir que lo único que podía hacer avanzar a la clase obrera de aquí en más era no recaer en una revolución como la de Octubre, sino proceder a una política de cambios graduales y reformistas. ¿Está claro? Si yo quiero volver al 7 de octubre, no, porque caducó, y si quiero hacer algo que caducó no voy a tener resultados. Y los partidos comunistas decían, no tenemos resultados, vamos a elecciones todo el tiempo y no podemos ganar mayoría para gobernar los países de Occidente. Entonces tenemos que cambiar de política. Si esta tesis hubiera sido correcta, hubiéramos visto un avance general de mejoras sociales por vías no revolucionarias, y hubiéramos visto un progreso numérico, organizativo de los partidos comunistas y de los sindicatos dirigidos por los partidos comunistas. Lo que ocurrió, como ustedes ya saben todos, es que así como el socialismo en un solo país terminó en Putin, los partidos comunistas de Europa han terminado en el partido de Renzi, en Italia. El Partido Comunista no existe más, se ha disuelto y se han transformado. Es decir, ha habido una restauración capitalista de los partidos comunistas en la inmensa mayoría de los países.
y en algunos casos co-gobiernan Renzi para aplicar los planes de austeridad del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, y aplicar la reforma laboral y oponerse a los sindicatos, es decir, han concluido como verdugos de la clase obrera. Cuando todavía esta tesis del neocomunismo parecía gozar de algún interés internacional, en las filas de la Cuarta Internacional se proclamó la caducidad del ciclo de la Revolución de Octubre. Y en efecto, el Secretariado Internacional de la Cuarta Internacional y la Liga Comunista Revolucionaria de Francia decidieron cambiar de nombre. La Liga Comunista Revolucionaria de Francia ahora se llama Nuevo Partido Anticapitalista, y en los textos se declara la caducidad de la Revolución de Octubre y se abandona la tesis de la dictadura del proletariado y finalmente la tesis de construir partidos revolucionarios. Los muchachos son consecuentes, eso es admirable. No es que han dicho, caducó y fueron a la Universidad Jauretche de París a dar charlas sobre la caducidad. No, se tomaron en serio el planteo como el Partido Obrero se toma en serio el suyo y fueron adelante. Y hoy son todas fracciones disueltas, perdidas en el mundo, sin ninguna vigencia política. Con lo cual, el punto de si está vigente la Revolución de Octubre sigue fiel. Y con esto voy a terminar, pero apelando a un recurso de las telenovelas del corazón, que consiste en insinuar el capítulo siguiente al final del capítulo que se puso en ese momento. ¿Sí o no? ¿Qué es el siguiente? El fracaso de todos los que han negado a la vigencia de la Revolución de Octubre prueba el acierto nuestro. Nosotros somos muy rigurosos. Yo invito especialmente a los militantes del Partido Obrero, pero obviamente invito a todos los que estén acá a ser implacables con nosotros mismos. Cualquier condescendencia con el propio partido de uno es un crimen. ¿Está claro? Para eso está la democracia en el Partido Obrero. Es muy importante. Miren yo lo que conozco. Muy bien, porque son muchos los que dicen, mira, fracasaron todos. ¿Y vos qué hiciste? Vos seguís con 400 tipos, 320, 40 en un lugar, tampoco avanzar. Es decir, que estaríamos ante una crisis existencial. Los que niegan la vigencia de la Revolución de Octubre se fueron al diablo, los que la proclaman parecen no avanzar. ¿Qué problema que tenemos? Entonces, como en la telenovela del próximo capítulo, los elementos que constituyen no la vigencia de la revolución, que la he expuesto ya muy desarrolladamente, sino el problema de la actualidad de esa revolución, tienen que ser examinados en torno a un conjunto de factores. Porque el primer factor es el siguiente: la clase obrera de hoy conserva la conciencia de lo que representó la Revolución de Octubre. Porque si la conserva, se ve su vigencia y su actualidad. ¿Y por qué podría no conservarla? Y podría no conservarla porque pasó mucho tiempo. Y porque sobre esa conciencia trabajaron después fenómenos históricos diferentes. Y por ejemplo, en la última elección en Francia, los obreros que votaron al Partido Comunista votaron al Frente Nacional. Bueno, una parte. Supongo que la mayoría se debe haber abstenido. Pero el Frente Nacional, si no me equivoco, bueno, quizá me equivoque, bueno, lo vamos a dejar. Iba a citar un distrito muy obrero de las afueras de París, de lo que sería el conurbano, como Verazategui de París, pero no me acuerdo, tengo una duda exactamente sobre quién ganó. No importa, ¿no? Pero ganó, por ejemplo, el Frente. Es más, el Frente Nacional protagonizó la única lucha obrera en las elecciones.
se lo voy a contar porque es muy interesante para que vean cómo hay que ser cuidadosos en los análisis. Una fábrica de cristales, creo que era de cristales acá, estamos en Berazategui. ¿Rigoló mismo? No, no me acuerdo. Una fábrica de cristales decidió trasladarse a Polonia porque la mano de obra es más barata. Entonces cerró y se va a Polonia. Ahí está PepsiCo, que se va de la zona norte a Mar del Plata. ¿Dónde piensan contratar mano de obra más barata? Porque los de PepsiCo están todos organizados y defienden sus derechos laborales, y en Mar del Plata van a contratar a otra gente que no tiene experiencia y todo lo demás. Van a aprender mucho los de PepsiCo. Van a ver con qué rapidez le va a salir una clase obrera madura y organizada, porque va a contratar gente muy joven y no tienen la menor idea de lo caliente que está la gente joven. Está claro, va a entrar a laburar, porque tiene que entrar a laburar y rápidamente va a sacar las conclusiones del laburo en que se encuentra. Muy bien, entonces, ¿qué ocurre? En plena campaña electoral, una fábrica que va a cerrar y todo lo demás, y la fábrica se encuentra en la ciudad donde nació, se crió y se desarrolló un señor que se llama Macron y que figuraba como candidato que podía ganar las elecciones y finalmente la ganó. Entonces la jefa del Partido Nacional, del Frente Nacional, Marine Le Pen, fue a la fábrica a que defiendan con todos los medios posibles la permanencia de la fábrica en Francia. Luego ganó las elecciones de Macron y tenía el problema de esta fábrica. Macron estaba reunido con la burocracia sindical en el edificio de la CGT, digamos así, de la ciudad. Es decir, que la que iba a hablar con los obreros de la PepsiCo era la jefa del Frente Nacional. Y el otro que venía del Partido Socialista, y ahora ya había abandonado el Partido Socialista, estaba con la burocracia sindical. Enterado de que la mujer, Marine Le Pen, está en la fábrica, vino. Y polemizaron abiertamente ante los obreros. Y en esa polémica Macron dijo: si la patronal quiere irse a Polonia, tiene el derecho a irse a Polonia. Y ganó las elecciones. Y Le Pen dijo que no. Dice: ustedes quieren que la fábrica se quede, encuentren a un patrón que la compre para quedarse acá. Pero si no cambia de patrón y este patrón se quiere ir a Polonia, se va a Polonia. ¿Está claro? ¿Dónde está el Partido Comunista en esta discusión? ¿Dónde está la izquierda revolucionaria en esta discusión? Es una discusión en una fábrica entre la derecha liberal y la derecha facha. Es decir, son manifestaciones de una regresión de la conciencia de la clase. ¿Está claro? Entonces, en las nuevas generaciones, el alcance de la Revolución de Octubre se ha ido diluyendo, agravado por el hecho de que en Rusia se restauró el capitalismo, China tiene todas las características de una sociedad capitalista, digamos, un conjunto de factores de ese tipo. Al mismo tiempo, los partidos que encarnan las perspectivas revolucionarias, o que habían encarnado sus perspectivas revolucionarias, no están. Los viejos partidos, ¿no es cierto? Perdón, han surgido nuevos partidos, pero hace bastante tiempo como el nuestro. Entonces, el problema de la actualidad de la revolución, ¿en dónde reside? Y en segundo lugar, aparte de preguntarse en dónde reside, ¿cómo se reconstruye plenamente la conciencia revolucionaria soviética de la clase obrera mundial? Digo soviética en el sentido del recuerdo, de la memoria de la Revolución de Octubre, del ejemplo histórico que abrió un rumbo en ese sentido. Indudablemente, y en esto hay que tener cuidado, este problema de la pérdida de conciencia histórica es desigual. Doy este ejemplo de Francia, o algunas otras manifestaciones en algunos países, pero es desigual. Por ejemplo, en América Latina, y esto lo reconocen muchos
analistas y todo lo demás, a pesar de todos los cambios, ha habido permanentemente una presencia fuerte de la izquierda, de corrientes que se reclaman socialistas y que de alguna manera, aunque distorsionadamente, dicen, sí, nosotros somos hijos de la Revolución de Octubre. Mentira. Por ejemplo, Chávez lo dijo 10.000 veces. 10.000 veces. Chávez, hay un discurso mío sobre esto en un congreso de la UJS, llamó a construir la Quinta Internacional. Pero no la llamó. ¿Qué quiere decir que llamó a construir la Quinta Internacional? Quiere decir que vivan las otras 4. Porque si las otras 4 no valieron nada, tendremos que construir la primera, pero no la quinta. Es decir, que el hombre estaba reivindicando la Cuarta Internacional de León Trotsky. Después él fue explícito. Dijo, yo reivindico la Cuarta Internacional de León Trotsky. Nadie llegó tan lejos. Nadie llegó tan lejos en la afirmación. ¿No es cierto? Lo patético de la situación es que estaba hablando a una conferencia del jefe de Estado en que estaba, entre los que yo recuerdo, Burgueses de México, Partido Burgueses de México y Mugabe de Zimbabue, que antes de que se construya la Quinta Internacional se hace cortar todos los miembros inferiores, exteriores e intermedios. Es decir, era francamente ridículo. O, por ejemplo, cuando quiso levantar una huelga en la fábrica que Techín tenía en Ciudad Bolívar, en el estado de Bolívar, porque yo estaba ahí, y esto lo vi estando yo en Venezuela, convocó a toda la izquierda trotskista de Venezuela, al acto del 1 de mayo al 30 de abril en un teatro. Y despidió, como se dice, cesanteó al ministro de Trabajo, que era un ex-trotskista. Lo echó por reprimir a los obreros de la fábrica de Techín. Lo echó y convocó a los otros. Es un discurso memorable. Detrás del ministro de Trabajo estaba Chávez. Quiere decir, un ministro de Trabajo que le reprimió una fábrica sin el acuerdo con el presidente. Lo despidió al tipo, juntó a toda la izquierda y pronunció un discurso memorable porque pocas veces se reivindicó tanto a Rosa Luxemburgo y Trotsky en un discurso. Claro, el tipo dijo, ¿quiénes son los que yo invité a que son todos Trotsky? Está claro, como son todos Trotsky, le voy a contar lo bueno que eran Rosa Luxemburgo y Trotsky. Quiero decir, en América Latina, a lo mejor, esto se manifiesta de un modo menos agudo. Lo mismo puedo decir de otros países de Europa. ¿Me explico? Pero, por ejemplo, en la propia Rusia, aunque hay un reflujo muy grande en este sentido, el otro día apareció una encuesta en la que un 57% reivindicaba la Revolución de Octubre. En el sentido, fue necesario. Ojo que mucha gente piensa que contesta una encuesta y dice que la Revolución de Octubre fue necesaria en el sentido de que si no se hubiera producido la Revolución de Octubre, hubiera seguido la guerra, si no se hubiera producido la Revolución de Octubre, Rusia se hubiera desintegrado, y ahora tenemos a Rusia unida, y eso fue gracias a Lenin. En una encuesta no se puede medir la conciencia revolucionaria de la gente, las preguntas, pero algo indica, porque todo el mundo percibe el fracaso, digamos, todos perciben las limitaciones, el fracaso de la restauración capitalista. Entonces, cuando quieren volver a un modelo y todo lo demás, los que han advertido cuál es el factor que da actualidad relativamente inmediata a la Revolución de Octubre, es el imperialismo. En varios artículos del Financial Times y de la revista The Economist, la revista Economist dice, ojo que se viene el bolchevazo. Y uno se pregunta, ¿dónde se viene el bolchevazo? Y analiza que el desarrollo de la crisis capitalista mundial tiene características explosivas similares a las de antes de 1917.
las guerras han empezado a tener características más graves que las de 1917, y como antes de 1917 fueron la causa de la revolución del 17, ojo al piojo porque también van a ser la causa de otra revolución del 17. Porque entre los factores de actualización, de actualidad de la revolución mundial, está la conciencia de la masa, pero el impacto del capitalismo, donde uno trata de ver cómo reaccionar, por dónde camino transitar, etcétera, etcétera, pero lo obligan una y otra vez a reflexionar sobre sus errores, sobre sus derrotas, sobre sus sacrificios, porque la cosa cada vez está peor. Y eso fuerza a las masas a reconsiderarse históricamente nuevamente. Y alguien en una asamblea dice, escucha una cosa, viejo, acá la salida es la revolución de octubre. Y en el inconsciente popular todo el mundo sabe de qué se está hablando. En el inconsciente popular todo el mundo sabe que se está hablando de la toma del poder por los trabajadores. Entonces, una revolución es universal. Por un momento parece que no tiene una actualidad, pero hay que ver en qué consiste esa actualidad. Porque la actualidad de una revolución tiene distintos componentes, y hay un componente que es definitivo, irreversible, que es la bancarrota capitalista. Construyendo sobre el impacto social, sobre el impacto cultural, sobre la resistencia a esa bancarrota, se reconstruye también la memoria histórica, y en términos naturalmente que van a ser superadores. ¿Superadores por qué? Porque el mundo ha avanzado muchísimo en términos capitalistas, ¿no es cierto? Y no existe una relación como Rusia a principios del siglo XX o como China a principios del siglo XX. ¿Está claro? Ha crecido en forma fantástica el número de proletarios y ha habido una decadencia fenomenal de la clase media independiente, en el sentido de decir que clase media independiente es la que produce sus propios medios de subsistencia a través del comercio, de la industria, por una clase media dependiente que es simplemente un estrato calificado de trabajadores asalariados, ¿no es cierto? Y que se la clasifica por sus ingresos como clase media, pero que ya no tiene la independencia que tenía el tipo que tenía un taller, que tenía un comercio, y que era la característica del capitalismo en otra época. Hoy, en el mundo entero se consume absolutamente lo mismo. Inclusive yo, que no tomo Coca-Cola, en el viaje me tomé agua y mi moto de mí era de Coca-Cola. El agua. ¿No es cierto? Entonces, lo que vamos a anticipar en las otras cuestiones son lo que vamos a charlar la vez que viene. ¿Qué cosa es? ¿Qué características le ha dado la Revolución de Octubre al proletariado mundial para desarrollar con vistas a los desafíos de la crisis capitalista en el momento actual, a la luz de esta consideración? Pero el tema de la vigencia de la Revolución de Octubre ha cruzado al movimiento obrero y a la izquierda en todas sus manifestaciones durante las últimas décadas, y todos los sectores políticos que declararon que esta Revolución de Octubre ha dejado de ser vigente han desaparecido. Inclusive hay textos dentro del FIT, de partidos dentro del FIT, que niegan que la clase proletaria tenga el protagonismo que históricamente le asignó al marxismo, y la diluyen detrás de otros sectores. Es una manifestación más, o una manifestación de este derrumbe teórico respecto a la apreciación del carácter universal de la Revolución de Octubre. Compañeros, ha llevado el tiempo que ha llevado. Muchísimas gracias por la atención, y podemos aprovechar ahora para cuestionamientos, por supuesto, pero para todas las clarificaciones necesarias que permitan que le dediquemos el viernes que viene 20 minutos o media hora a cuestionamientos más pensados antes de comenzar la próxima charla, que trataremos de que sea más breve.